Vamos a hacer el último informe que nos queda. Vamos a hablar de los expertos, de los gurús obsesionados con respirar bien. Y vamos a hablar de que cada vez hay más expertos, hay más gurús obsesionados con respirar bien. Los beneficios, los mitos y los prejuicios de aprender a respirar por la nariz. La premisa es dramática porque podés vivir días sin agua ni comida, pero solo unos minutos sin respirar. Ante este panorama, ¿cómo puede ser que no le prestes la atención adecuada a un gesto tan necesario como respirar? ¿Cómo puede ser? Existen 1001 fuentes que abordan esta cuestión. Blogs de fitness, libros de autoayuda, directrices de artes marciales, recomendaciones de instructores. Ante un contexto tan abrumador, nadie se cuestionaría la importancia de controlar la respiración. ¿O sí? ¿Apoyan las evidencias la relevancia de respirar? ¿O es una moda nada más? ¿O es una moda acaso? Hoy vamos a repasar lo que sabemos sobre uno de los mantras más repetidos en el universo de lo saludable: aprender a respirar. Bueno, ¿cuáles son los supuestos beneficios de respirar por la nariz? Por supuesto, en el auge por lo saludable, acciones tan comunes y necesarias como respirar no han pasado desapercibidas en ese compendio de trucos y consejos para vivir mejor, entre comillas. De hecho, empezando por lo que sabemos, la respiración ha sido objeto de estudio científico desde el siglo XVIII, o puede que antes, y tal y como recogen desde laboratorios de fisiología respiratoria experimental, teórica y aplicada de la Facultad de Medicina de Grenoble, existen ciertos patrones que, lejos de ser aleatorio, pueden relacionarse con la salud de una persona. ¿Quiere decir eso que podamos cambiar nuestra respiración para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar y nuestra espiritualidad? Bueno, aunque el anterior estudio no se habla de los orificios por donde entra y sale el aire, repetido en todos los discursos, se encuentra la necesidad de respirar por la nariz y no por la boca. Hasta donde sabemos, en el mundo de la medicina se afirma que respirar por la nariz permite calentar el aire antes de llegar a los pulmones, facilita que se humedezca y ayuda a filtrar las partículas. También ayuda a oler, por supuesto, y bien realizado, afirman, ayuda a la respiración con el diafragma y a la correcta colocación de la lengua. Además, los profesionales del fitness defienden que respirar por la nariz ayuda al rendimiento deportivo, y hasta algunos investigadores, entre los más famosos, por ejemplo, Konstantin Buteyko, dicen que respirar por la nariz ayuda al rendimiento deportivo. Este doctor ucraniano pensaba que numerosas enfermedades están causadas por una hiperventilación crónica. Para resolverlo, propuso el uso de técnicas de reeducación respiratoria. Actualmente, el método Buteyko sigue empleándose en ciertos círculos, especialmente contra el asma, donde existen algunos estudios que afirman un resultado positivo, por supuesto. Por tanto, controlar adecuadamente la respiración, y no solo lo de respirar por la nariz, sino también su ritmo y flujo, según expresan sus defensores, puede ayudar a mejorar el descanso por la noche, reducir las consecuencias del asma y hasta mejorar el rendimiento deportivo. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí. Existe otra serie de afirmaciones que avalan la situación de respirar por la nariz y de los cuatro vientos, ¿no? El caso de no respirar por la nariz. Bueno, para muchos defensores del control de la respiración por la nariz, el monóxido nitroso, o NO, es un claro ejemplo de los beneficios que tienen sus técnicas. Y es que sabemos desde hace tiempo que este gas se produce en la cavidad nasal. Y también sabemos que desde hace años que una pequeña porción se absorbe. Lo más interesante es que esta molécula demostró tener efectos beneficiosos, sí. Por ejemplo, el NO, o el gas nitroso, monóxido nitroso, tiene un efecto vasodilatador con capacidad de relajar las capas musculares del endotelio. Actúa como neurotransmisor en el cerebro y es producido por numerosas células con diversísimas funciones fisiológicas. De esta forma, los beneficios han sido relacionados por profesionales de la medicina a lo largo de los años, con diversas terapias, con distintos estudios y con pseudoterapias que aprovechan estos conocimientos y que atribuyen a veces a propiedades cuasi mágicas al monóxido nitroso, ¿no? Que hasta se ha postulado como protector contra el COVID-19. Sin embargo, como ocurría con todo lo que ya hemos mencionado, estamos ante un caso de correlación sin evidencia. O sea, no hay evidencia que sostenga este tipo de afirmaciones. No existe ningún consenso científico, de hecho, que demuestre que el monóxido nitroso producido por la nariz tenga relación beneficiosa significativa con nuestro cuerpo. En todo caso, es muy poquito y el resto del cuerpo lo produce cuando lo necesita. Es más, existen diversos metaanálisis que han demostrado que inhalar monóxido nitroso externo no produce ningún tipo de beneficio significativo. Así que dicen que si respiras por la boca te deforma la mandíbula si sos un mono o un niño. Existen diversos estudios
que comprobaron que respirar por la boca durante la etapa del desarrollo puede llevar a una deformación de los tejidos, y esto se ha comprobado en monorreus y se ha hipotetizado en niños. Los mecanismos son complejos y difíciles de comprender. Algunos están relacionados con el propio esfuerzo respiratorio, con el flujo del aire o con el factor oxidativo. En cualquiera de los casos existe la posibilidad de una deformación facial asociada a respirar por la boca durante los primeros meses de vida. Bueno, ¿ocurre esto con los adultos? No. De hecho, los tejidos ya están desarrollados y no se van a deformar por respirar por la boca, en absoluto. En general, los pocos estudios que hablan de las consecuencias de respirar por la boca, tanto si son positivos como negativos, son con una muestra pequeña, anecdóticos o no concluyentes. O sea, no hay un estudio de que respirar por la boca sea malo, o respirar por la nariz sea malo o negativo o positivo. Tampoco hay una razón para tener una deformación en la mandíbula. Pero bueno, respirar por la nariz sí estimula el cerebro. Y es que hay una razón positiva para respirar por la nariz en vez de por la boca. Ayuda a nuestro cerebro, en concreto a la memoria. Curiosamente, existen evidencias de que respirar por la nariz y su asociación a los olores ofrece beneficios a nivel neurofisiológico y neurológico. En concreto, ayuda a estimular adecuadamente las neuronas del hipocampo y el córtex prefrontal, tal y como lo demostraron, y ya está demostrado, los investigadores del Departamento de Anatomía y Neurobiología de la Universidad de Tennessee. Bueno, en otros estudios de la Universidad de Corea también se lanza la hipótesis de un posible mecanismo al respecto relacionado con la saturación de oxígeno como interruptor para diversas funciones cognitivas. Además del oxígeno, los olores son potentes disparadores de la actividad cerebral, por supuesto. Es uno de los sentidos más desarrollados en primates y está directamente relacionado con los procesos de aprendizaje, por lo que su relación con la plasticidad neuronal parece lógica y concuerda con los estudios que lo avalan. Asimismo, entre la falta de evidencia y la correlación. Como vimos en los casos anteriores, en realidad, y a pesar de que muchas personas, inclusive científicos e investigadores de diversas áreas o profesionales del fitness, se reafirman con contundencia sobre los beneficios, lo cierto es que existen pocos o ningunos resultados que cierren el consenso al respecto de lo bueno que es respirar por la nariz. Los que existen, por otro lado, no están relacionados de forma directa con estas afirmaciones. Si bien hay algunos estudios que ofrecen resultados positivos a la hora de tratar el asma como método buteico o del que hablábamos al comienzo, por ejemplo, estos no pasan los estudios más rigurosos o los metaanálisis, lo que pone en tela de juicio a las afirmaciones del doctor y su validez. ¿Por qué se ha notado una mejora en el asma de los pacientes tratados con este método entonces? Bueno, puede ser por muchas cosas. Puede ser por factores psicológicos, por sesgos de confirmación o por mecanismos fisiológicos que todavía no conocemos. En otras palabras, en esto de la respiración podría haber una correlación, pero no existe causalidad. Otros estudios, por ejemplo, llevados a cabo en investigaciones por el BCN de MedTech, sirven para afirmar que no respiramos bien. Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que esto puede tener una consecuencia negativa. Hay estudios musculares y de volumetría postural, pero no de las consecuencias en salud que esto puede tener. Aún así, hay quien asume y utiliza estos estudios para reafirmar su hipótesis sin una evidencia sólida, sin una evidencia que sea contundente. En fitness, la cuestión es aún más difícil. En primer lugar, las afirmaciones se basan en premisas injustificadas mezcladas con valores e hipótesis parcialmente válidos. Por ejemplo, sabemos que hay un efecto en el rendimiento deportivo basado en el patrón respiratorio, la concentración y tolerancia al gas carbono. Sin embargo, esto ocurre en situación de estrés deportivo. ¿Tiene sentido considerar los mismos valores en una situación normal? Por el momento no hay datos que lo avalen. No existen evidencias científicas que afirmen contundentemente que respirar por la nariz trae más beneficios que respirar por la boca. Bueno, en conclusión, respirar por la nariz es bueno, pero no es nada del otro mundo. No es algo que te va a salvar la vida, no es algo que te va a curar del cáncer, ni algo que va a terminar con el bien de la humanidad. Algunas cosas están claras. Respirar por la nariz y trabajar el control de la respiración te puede ayudar a mejorar el ritmo de la respiración durante el ejercicio, te puede ayudar a filtrar las partículas y a humedecer el aire que entra y que sale, pero el resto de los beneficios espirituales, psicológicos y toda esa cosa no está científicamente comprobado y no hay una evidencia que sea contundente que avale tales declaraciones y dichos al respecto. Así que ya sabes, aprender a respirar tiene cosas buenas, pero ni de lejos todas las que se le atribuyen casi de magia, digamos, a la técnica de poder hacerlo y toda esa situación. O sea, respirar está buenísimo, está bien y es bueno que lo aprendas. Pero aprender a respirar por la nariz y a un ritmo no tiene en principio ningún prejuicio y sí algunos beneficios. En tal caso, lo que queda preguntarnos es ¿por qué no lo probamos? Al fin y al cabo, lo único que podríamos sacar de esta práctica es algo bueno y en el peor de los casos nos vamos a quedar como estábamos, ya que sos adulto y lo estás escuchando. Bueno,